Hola, hola. Ahora te escucho perfecto. Orlenis ya se está durmiendo directamente. Tengo media neurona. Sí, porque encima las venezolanas y los venezolanos aguantan. Esta es hora de estar ya recontra durmiendo en Venezuela. Así que estás en Argentina, así que tenés nuestros No, sí, horarios. casi a esta hora son las 9:48 allá. Ah, bueno. El tema es que, y aparte yo soy noctámbula, pero el tema es que el día está intenso. Ha sido un día intenso. Bueno, arrancamos así, arrancamos con la entrevista directamente. ¿Cómo andan todos y todas? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos, bueno, nosotres venimos de viaje. Llegamos desde Luján a San Luis Capital, terminamos la jornada de trabajo voluntario allá, que en un rato les voy a estar contando un poco qué fue lo que hicimos. Pero bueno, vinimos y nos pusimos a instalar todo porque resultados ya contundentes, hay segunda vuelta en Colombia y tenemos a Orlenis Ortiz acá con nosotros, muchos la conocen, una comunicadora política, compañera venezolana. Y bueno, arrancamos así, de una a charlar directamente sobre los resultados de las elecciones. Tenemos este fondo. Vos sabés que hace exactamente un año que estuve en Colombia, me aparecieron los recordatorios en el teléfono. Hace un año que estábamos en esta manifestación, en esta movilización que se hizo en Pereira. Estas fotos son tomadas algunas en Bogotá, otras en Pereira, que fue donde el departamento donde a mí me tocó estar tomando las entrevistas en la misión de observación que hicimos y donde constatamos la permanente violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Duque. Así que bueno, esas fotos las tuneamos un poco, pero las tomé yo cuando estuve en el viaje, así que pusimos este decorado tan bonito para hacer memoria a ese pueblo en lucha que fue todo lo que fue el 2019-2020. Y bueno, que hoy un poco hace síntesis, pero que no alcanzó. Llegamos a segunda vuelta, pasó a segunda vuelta la elección, así que bueno, ¿cómo estás, Orlenis? Aparte de con frío. Se nota. No, no, por aquí activas, monitoreando todos los resultados, sobre todo las reacciones, y tratando de estudiar también la lógica territorial, ¿no? De acuerdo a cada uno de los departamentos, porque también hay unos datos muy importantes que ya ahondaremos en los próximos días. Y bueno, feliz saludarte y saludos también a quienes nos están escuchando. Bueno, estábamos viendo ahí que las encuestas daban que iba a ser Fico el candidato que iba a la segunda vuelta, ¿no? Medio como que ya se estipulaba que se iba a ir a una segunda vuelta, pero tuvimos una sorpresa con este que le dicen el Donald Trump colombiano. ¿Qué me contás? ¿Qué impresión tenés de este resultado un poco inesperado? Bueno, justamente, sabes que más temprano estábamos allí conectadas con Mafi, con María Fernanda Barreto, compañera colombo-venezolana, militante, escritora y bueno, analista internacional que estaba muy metida en el tema en Colombia. Y justamente tocamos dos puntos específicos porque además andábamos así como de volada. Y era sobre, en principio, el perfil de las ofertas electorales, las dos primeras fórmulas, y luego el tema del sistema electoral, que ya sabemos es bastante particular en Colombia. Entonces, en ese primer punto, tocamos el tema de la posibilidad en la que Hernández pudiera más bien ser él quien pasara a la segunda vuelta. Y cuando se dan los resultados, casi que corriendo a escribirle a más y yo, bueno, mija, ya tenemos, tenemos una especie de bolita mágica a la orden. Es una Es una cuestión cuestión que que no era no ni era ni tan tan sorpresa. sorpresa, Diría diría que que más más bien bien como como que que ese ese término término está está tratando tratando de de ser ser acuñado acuñado desde desde la la prensa prensa mercenaria, mercenaria, precisamente para hacerlo ver como una cuestión espontánea, que nadie se lo esperaba. Hace un momento compartía en un breve semihilo de Twitter, de dos tweets, que dice en principio la cabecilla, un video donde aparece el candidato Pico, Gutiérrez, diciendo inmediatamente que es importantísimo el factor tiempo, ese tiempo que tardan en reaccionar, en responder, y no solamente en decir algo, sino además qué tipo de anuncios hacer, nada más y nada menos que sumarse a la candidatura de Hernández.
Y bueno, eso deja ver además un desencadenamiento de acciones enseguida, porque inmediatamente después de ese anuncio, entonces viene todo, bueno, no, en paralelo además, en simultáneo, viene toda la prensa mercenaria, fundamentalmente dirigida desde fuera de nuestra región, además, agarrando línea, donde también le dan fuerza a esa onda de supuestamente la espontaneidad y la sorpresa, y Hernández es el candidato que nadie se esperaba, pero cuando medimos el tiempo en el que fueron operando todas estas personas, medios, políticos, voces afines, vemos que es una cuestión evidentemente orquestada. Conversábamos temprano también con varios compañeros diciendo que a pesar de que la mayoría de las encuestas apuntaban a que de segundo quedaría Fico, la verdad es que si analizamos un poco cómo se han venido dando los perfiles que está potenciando o están inflando desde la derecha en distintos países, vemos que hay como un patrón que empieza a marcarse. Yo decía hace poco, comentaba que a Danielita que estaba en vivo está todavía, y le comentaba ahí rapidito en el chat, le decía, bueno, pero es que la técnica viene siendo la misma que se va perfeccionando, vienen más bien apostando mucho, por eso le dicen a este hombre el Trump colombiano, porque tiene ese perfil de lavado de cara, su bandera es el tema de no somos corruptos, no a la corrupción, esa es nuestra bandera, cuando, bueno, es un perfil además profesional, ¿no? Entonces tratan de venderte lo potable, como que, bueno, eso El no es ingeniero le mismo. dice, él mismo se Sí, dice. por eso, a eso iba, que dice el ingeniero Hernández, que es ingeniero civil, este personaje, bueno, ya hemos visto por ahí qué clase de personaje es, pero ya vamos a ahondar en eso, me imagino. El ingeniero Hernández y además el millonario que no le hace falta robar, y entonces de ahí supuestamente se agarra la bandera de la anticorrupción. Entonces, eso viene a lavarle la cara al uribismo, y mucha gente dice, bueno, no, ese es un candidato medio outsider, que estaba como por fuera, por eso le pintan de sorpresa, y en realidad, o sea, es cuando el video que compartimos de Fico diciendo que iba a apoyar a Hernández, evidencias allí que un candidato, el candidato formal del uribismo estaba anunciando su apoyo al otro candidato del uribismo. Esa es la verdad, o sea, es una jugada inteligente de parte del fondo de la política colombiana, que es fundamentalmente uribista, esa derecha narcoparamilitar y bueno, un montón de datos que pudiéramos dar al respecto, pero es un plan que está orquestado, que se hace evidente, y ahí el factor tiempo de las elecciones es fundamental para darse cuenta muy pronto. Y además, darse cuenta también, pero tratando de que otras personas caigan rápido en esa onda, porque el único margen de acción que se tendría desde el proyecto antiuribista, que es el proyecto que abanderan Gustavo y Francia, sería más bien apostar a levantar ese voto que no fue suficiente el día de hoy. Entonces, está difícil la cosa porque la verdad, desde mi punto de vista, era como el peor escenario para Petro en términos del contrincante. ¿Qué me decís de las declaraciones de Petro? Estuvo hasta hace ratito, estaba hablando, lo estábamos escuchando mientras terminábamos de hacer la resolución técnica de todo esto, y plantea un escenario complejo, ¿no? La segunda vuelta, un escenario complejo en términos de que si bien fue una victoria contundente porque ganaron, o sea, la fórmula ganó con más del 40% de los votos. 12 puntos de ventaja. Correcto, frente a un 28% que maneja Hernández. Entonces, bueno, es un escenario que pareciera ya de por sí una ventaja relativa, pero sin embargo, si contamos el apoyo de Fico y el resto de los candidatos de la derecha, los números inmediatamente nos presentan un escenario preocupante, por lo menos preocupante o difícil de remontar. ¿Qué lecturas es del discurso que hizo Petro y de la proyección de esta segunda vuelta? Bueno, y sí, nos damos cuenta de los números un poco más específicos, esa contra que se sumaría para ir contra Petro justamente pasaría el 50%, o sea, sería el 55% si nos vamos a los números ya, ¿no? Pero insisto también en esa parte de la participación, y ahí quiero hacer como un énfasis, porque siempre se trata desde la prensa mercenaria, para variar, hacer como toda la titulación de las noticias de manera negativa, ¿no? Entonces, si vas a hablar de cuántas personas votaron, hablas de abstención. Entonces, yo quiero plantearlo más bien en función de la participación, que en lo que me parece
es bastante alta, el 54% ha venido además en aumento, o sea, el padrón de Colombia son alrededor de 39 millones, si no me equivoco, votaron 21 millones, no es poco, la verdad, aunque bueno, sabemos que la población es bastante más, pero un padrón que responde a su participación en un 54% merece que se hable en función de los términos de participación, no en función de la abstención, que es por debajo, ¿no? Por debajo de la media, digo. Un elemento clave antes del discurso, o después de hecho, porque lo ha publicado recientemente en sus redes sociales post discurso, es un dato que ha venido ahorita se los voy a compartir para que también puedan mostrar la ficha en sus redes, ¿no? Pero él apela a una ruta de crecimiento en la votación que ha venido marcándose en función de su propuesta desde las elecciones presidenciales del 2010. O sea, marca allí que en ese momento tenía un millón, poco más de 1.300.000 votos, luego vinieron las elecciones del 2000, ¿cuánto? 18, ¿no? Fueron, que tuvo allí 4 millones, 4.800.000, 4.850.000, por allí. Estuvo la consulta del pacto en el 2022, que ahí subió a 5 millones y algo, y luego ahora alrededor de 8.500.000. Entonces, allí viene una ruta indiscutible, y eso lo digo ahora porque lo conecto precisamente con el discurso, y en el discurso él en principio se dirige como que a dos tandas, ¿no? Primero a ese establishment que está allí en el fondo maniobrando y esperando cómo proceder en los días que vienen hasta el 19 de junio, pero también a su militancia o a la generalidad de la población o a todo aquel pueblo colombiano antiuribista, y les dice en una línea, falta 1 millón de votos. Entonces, eso es también una proyección, digamos, de convocatoria, pero también de partir sobre la base de lo que ha venido pasando, que fueron los datos que acabo de dar. O sea, esa ruta de crecimiento le permite proyectar que es posible sacar ese 1 millón de votos que él calcula que le falta. Entonces, yo creo que fue una postura bastante cuidadosa, no fue un discurso enardecido. Yo estuve viendo también algunos compañeros en distintas partes del mundo reaccionando de distintas formas, o sea, mientras unas personas se sentían como tristes, como un poco decepcionadas porque esperaban poder ganar en primera vuelta, otras personas más bien estaban así como eufóricas porque es la primera vez que se da un resultado distinto de este calibre. Implica también un crecimiento en la voluntad del voto, en considerar eso una vía real que tenga la posibilidad real de representar un cambio en Colombia, que bueno, decía yo a principios del día, en la mañanita, decía que es muy importante que se dimensione que este asunto en Colombia no es solamente un tema de los colombianos, es un tema que va a ser, primero en mi caso particular de Venezuela, es súper, súper importante para nosotros, pero Claro. además para la región en general. Entonces, eso es importantísimo que lo veamos en esos términos, que Colombia no es una cuestión que solo compete a Colombia, que todo lo que sucede allí nos compete a toda la región, y que sobre todo en un contexto actual que vivimos de todo este conflicto de Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, y que está utilizando Colombia precisamente como el rostro y el territorio, digamos, a disposición en Latinoamérica, específicamente en el sur, es súper, súper, súper más importante que nosotros centremos toda la atención allí, no solamente para difundir, no solamente para dar a conocer los resultados, para analizar las noticias, sino para hacer que la gente también sea parte de la comunicación, que sea parte no solamente del voto, sino del encuentro, de la articulación y un montón de cosas que hacen falta, no solamente para ese millón, sino para seguir construyendo, porque de repente no se logra, a lo mejor el millón no se consigue, a lo mejor todavía no ha llegado ese momento definitivo de poder representar un cambio en Colombia, y hace falta entonces construir más bien una cuestión con cimientos sólidos que pueda preservarse en el tiempo y que no dependa de una coyuntura electoral. Perfecto. Me decías que en el discurso de Petro esto que plantean de decir, bueno, la abstención es la apuesta y también esta curva ascendente que van tomando, que fueron en distintas mediciones de Petro, los resultados electorales, entonces esta posibilidad de salir a disputar y a militar fuertemente, a construir ese millón de votos y a poder generar las condiciones para una victoria electoral. Eso desde el lado del pacto histórico, ¿no?
y la importancia que me parece que es muy, muy, muy importante esto que decís, de que no es una cuestión solamente colombiana, no es un asunto solamente colombiano, sino que es un asunto que toca directamente los intereses latinoamericanos y la proyección también de la posibilidad de pensarnos como Latinoamérica, y más en este contexto de guerra y de pandemias, ¿no? Porque ya ni siquiera se habla en plural, en singular, sino que hasta lo podemos pensar en plural, ¿no? Y del lado de la derecha, acá en el chat me dice que te escuchan hablar y se les viene Macri a la cabeza, ¿no? Se les hace esta cuestión que se reproduce también en toda Latinoamérica en términos de referencias políticas. En relación a la derecha, ¿qué lecturas es de la estrategia y del posicionamiento de este candidato en relación a los candidatos que se construyeron, el caso de Cast, por ejemplo, o lo que decías al principio de cómo se van conformando casi como un manual de construcción de candidatos? ¿Cómo pensás que se va a proyectar la derecha en relación a esta segunda vuelta? Y también, ¿cómo pensás que va a ir posicionándose Estados Unidos en relación a este candidato que también tiene unas características muy particulares? Bueno, yo creo que ahí este candidato tiene bastante en común con el formato ideológico a operar en materia electoral en Estados Unidos, ¿no? Y creo que hacia ahí va a ir más o menos el asunto. Desde ahí se va a extralimitar todo lo que se ha lanzado hasta ahora de contracampaña contra el proyecto o la propuesta de Petro y Francia, que es lo que ya sabemos del comunismo, el anti-Venezuela, que se van a convertir en Venezuela si votan por Petro y todo este asunto, y cualquier cosa además que se les pueda venir encima. Y por ahí vimos algunas denuncias durante el día de todo tipo, denuncias de los observadores internacionales, denuncias de los testigos electorales, denuncias de la propia ciudadanía, el electorado, de cosas que no estaban representando una garantía total. Es decir, si bien tenemos unos resultados contundentes en primera vuelta, tampoco podemos confiar en que todo fue absolutamente transparente, porque sabemos que históricamente el sistema electoral colombiano es un sistema caracterizado por todo ese tema que parece un chiste, pero es anécdota, el asunto de las fotocopias, de las tarjetas, el asunto de la compra de votos, la violencia que sorprendentemente esta vez por alguna razón no hubo. Yo creo que eso también es un elemento a analizar, no porque hayamos querido que haya violencia, sino porque es un indicador analizable en función del resultado, que da como sorpresa, entre muchas comillas, a este tercer elemento que ahora, bueno, es el quien va a disputar en el balotaje. Eso, dicen ahí que les viene a la cabeza Macri, a mí me viene más a la cabeza el hombre loco este que anda por ahí, el Milei, porque es un perfil que se está construyendo desde el crash existencial de mucha gente que no viene como en la onda formativa, que no viene, no son personas que leen demasiado, que tengan demasiado conocimiento de que cómo viene sucediendo todo el tema político en la región, y que cualquier propuesta supuestamente revolucionaria para ellos, entre muchas comillas, pues les parece la adecuada, ¿no? Y creo que eso es lo más peligroso. O sea, entre el conservadurismo que representa este hombre, porque lo representa, o sea, es el ingeniero, el profesional, el empresario, el político, etcétera, y entre comillas bajo perfil, o sea, no hay ningún bajo perfil ahí en realidad. Yo temprano comentaba que a mí la cuestión que se me venía a la cabeza era más bien Perú, pero en términos contrarios, ¿no? Sabemos que en ese momento todo apuntaba recordemos ahí un flash muy rápido, todo apuntaba a Vanessa, ¿la que se llama? A Verónica Mendoza, y pasó bajo los perfiles y todos los radares Pedro Castillo, y eso precisamente le permitió sorprender, ¿no? Eso sí fue una sorpresa. Sí, totalmente. Para bien, pudiéramos decir ahí, porque bueno, a pesar de los pesares. Entonces ahora pasa en lo contrario, se potencia ese tipo de fenómeno, que es el hecho de, bueno, esta persona es como que la más inofensiva, aparentemente, y resulta más bien convertirse en lo que reúne todas las condiciones para más bien ser el más peligroso. Y yo creo que ese es el perfil que se ha venido consolidando, o sea, lo vimos con el caso de, ¿cómo se llama este hombre? De Guillermo Lazo, en Ecuador, me parece que es el caso más emblemático en lo cercano, que es ese empresario que se impone desde lo tradicional, desde la política tradicional,
que es como ellos saben manejar realmente, entre comillas saben, es como ellos manejan realmente los países como si fueran sus empresas y esa es la lógica. Entonces, es importantísimo en el mapa, yo siempre cuando estoy en Caracas pongo detrás de mí mi mapa, porque me encanta pensar en esa lógica, porque todo es un asunto geopolítico. Y si nosotros vamos uniendo los hilos de manera cronológica y vemos, mira cómo se comportaron en Perú, o mejor dicho, mira cómo pasó en Estados Unidos con Trump, que es perfectamente el perfil Tal de cual. Rodolfo Hernández, y por eso es que le dicen el Trump colombiano, porque casi que el espejo del tipo en Colombia están siguiendo una experiencia que fue exitosa en materia de propuesta, en materia estratégica mediática, en materia de manejo de redes sociales y utilización científico de este asunto, porque ellos sí lo saben utilizar, todo el tema de los algoritmos. Tienen todo un arsenal, un andamiaje brutal que está a su servicio, porque ellos son dueños de esos espacios y nosotros estamos más bien allí como buscando qué grieta proponerles, ¿no? Entonces, el asunto es ese, poder conectar, poder unir los puntos. Bueno, esto pasó en Estados Unidos con Trump, esto pasó en Ecuador con Guillermo, esto pasó en Argentina con este hombre y está pasando ahora este fenómeno de este sujeto, que yo le digo que es como un mix en términos ¿cómo diría?, de incursionar en la palestra entre Bukele y Bolsonaro, o sea, yo como que lo asocio así, al fulano este de Milei. Sí, tal cual, está buena la analogía. Una combinación Y bueno, polémica. sí, sí, y que bueno, lamentablemente atrae mucho a la juventud, ¿no? Entonces yo creo que si bien ahorita en Colombia se vio una actuación importantísima de la juventud, a diferencia de muchos casos anteriores de todo tipo, tanto elecciones regionales, presidenciales, de consulta, lo que fuera, y eso sin duda alguna deriva del asunto del estallido también social y todas las protestas, el paro nacional y todo lo que ha sufrido, que fue la juventud fundamentalmente que estuvo en la vanguardia. El mismo caso de Chile. El mismo caso de Chile, la juventud estuvo al frente, estuvo haciéndose cargo no solamente del terreno digamos, de protesta, sino físico, sino también en lo digital, se apropió de símbolos, utilizó cualquier cantidad de códigos en clave millennial y centennial, y se apropió, afortunadamente para bien, en el caso de Chile, bueno, tienen ahí un resultado que por lo menos va ahí tratando de generar un diálogo en favor de de sus demandas, ¿no? Y en el caso, yo lo asocio muchísimo con Colombia, sí pasó, lo mismo, o sea, el tema de la mutilación ocular, el tema de que, el caso, yo recuerdo mucho el caso de Lucas, que es este chico de barba, no sé si lo Sí, recordarán, que sí, estaba vestido, yo cuando estuve en Pereira, Lucas es de Pereira y entrevisté a sus ujú. hermanas y a su familia y fue una situación tremenda de abuso policial, un asesinato a quemarropas. Sí, sí, pero además lo menciono a él porque no fue casualidad, o sea, no fue que lo asesinaron porque andaba por allí, sino porque representaba algo, que si bien no estaba muy bien definido, porque era una persona que se encontraba reiteradamente, recordemos que era esta persona que estaba bailando siempre, como haciendo un performance, siendo feliz, eso es su forma de protesta, se hizo como característico, muy llamativo, y eso lo hace un factor sensible que lo convierte en blanco, porque eso más bien genera ese psicoterror en la sociedad, en la población que pretende protestar para decir, bueno, mira, si este pana que apenas estaba bailando y no estaba ni siquiera lanzando una piedra, lo asesinan, que quedará para otros que a lo mejor tengamos, qué sé yo, ganas de pegarle un grito a algún funcionario del SMAT o lo que sea. Entonces, todos esos elementos están jugando, a mí me preocupa fundamentalmente eh, la cuestión desde afuera, cómo se puede estar asimilando de manera, no sé, como muy simplista a veces los resultados allí, como que, bueno, con resignación, como que ya no hay nada que hacer, como que en realidad hay todavía una oportunidad abierta. Recordemos también lo que pasó con Chile, el caso de una persona que no me encanta, pero bueno, es un caso para asociar lo que es el caso de Boric, o sea, gana en segunda, se redobla el esfuerzo para la votación, polariza, y sí, polariza en este caso, volvemos al número, 55%, la derecha unida se va a la segunda, el uribismo, en sus distintas versiones, pero es el uribismo, pero al mismo tiempo hay como otra gente allí que a lo mejor estaba esperando qué pasaba en la primera vuelta y de repente hay un poco más que dar, ¿no? Yo, la verdad, no, tampoco tengo las más altas expectativas,
ni porque gane, ni porque cuando gane sea como que la maravilla, ¿no? Porque sabemos allí las diferencias. Yo decía bien temprano, puse un tuit, porque desde Venezuela se tiene también una visión como muy radical muchas veces, ¿no? Y como esta persona nos ataca, habla de Venezuela en términos de mujeres. Ya sabemos todo eso, de que si la violación de derechos humanos, que si el tema de los alimentos, que si no sé qué. Todo en función de alimentar la tesis de la dictadura. Y a pesar de eso, nosotros debemos desprendernos, era lo que yo decía más temprano. O sea, apoyar a Colombia hoy pasa por desprenderse y así poder comprender que esto va más allá de cualquier disputa en ese sentido discursivo o polémico, lo que sea, y entender que a pesar de nuestras propias realidades está también una necesidad del pueblo colombiano y que sin lugar a dudas con Gustavo Petro y Francia se presentaba otra situación, se abrían otros caminos, se abría la oportunidad de vivir mejor. Y eso no está en duda. La política exterior, yo creo que allí hay cosas que discutir. Tampoco tengo las más profundas, no sé, yo no soy pesimista tampoco al respecto, porque sabemos lo de estas estrategias electorales que se han venido últimamente de moda, que bueno, mientras son candidatos y están en esa onda, mientras más le peguen a Venezuela, mejor. Y quién sabe si más adelante, más allá del discurso por la vía del hecho, pueda materializarse por lo menos el respeto de las partes. Ahora, qué preocupante esto que decías, ¿no? El ejemplo de Chile y cómo la figura de Kast también, en cierta medida, generó esa polarización entre extremos. Convengamos que Boric, coincido en lo que planteás, ¿no? Que no es Jadwe, ¿no? Obviamente. Que eso fue un proceso también sobre el cual podemos hacernos muchas preguntas, pero en el caso de Colombia, esta fórmula, este pacto histórico, Petro-Francia hace síntesis de alguna manera de un proceso político y esta polarización que aparece entre una derecha que propone, como decías vos, una revolución, de alguna manera, que esto de están limpios, no son corruptos, entonces como que también corren por derecha a las burocracias políticas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Milei, que hacías la analogía recién de que habla de la casta política y se presenta como la superación por derecha de la crisis que se vive en general. Entonces, me pregunto, digo, bueno, ¿cómo se construye, cómo se disputa en términos generales? Acá decían, en el chat decían que hay como un modus operandi que se repite, ¿no? Como construir este relato de una síntesis por derecha de un proceso que el pueblo decidió llevar adelante saliendo a la calle como reacción al uribismo. Y está bueno esto que decís vos de que es como el meme del hombre araña, viste, que se miran y se señalan y son los dos hombre araña. O sea, es uribismo también, ¿no? Decís, ¿cómo problematizamos más allá de la situación electoral esta derecha que se propone como revolucionaria y como salida cuando sabemos que de fondo ya empezó a circular este video de Fernández en su posición respecto de temas muy polémicos, como por ejemplo decir que respeta a Hitler, su posición respecto de las mujeres, su posición respecto de la política económica, ¿no? Los negocios que él también representa, incluso él mismo como empresario. Entonces, esta polarización que se da como una continuidad, si se quiere, en América Latina, es muy preocupante en relación a que pretenden hacer síntesis de procesos populares y capitalizar esos procesos populares por derecha, ¿no? Es realmente preocupante. Bizarro. Bizarro, sí, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, ¿cómo se trabaja la conciencia o desde la política un instrumento para que no tenga que debatirse en segunda vuelta y quedar siempre tan al límite? Porque en Chile pasó una cosa, bueno, tenemos a Boric, es el menos peor, es Boric, pero digamos, hasta qué límite se puede llegar y cómo se puede ahorrar ese trabajo
antes en relación al trabajo político militante, ¿no? Sí, ahí hay dos elementos que quiero poner allí en la mesa porque tienen todo que ver con lo que está pasando, a pesar de que no lo parezca. Y es el tema de, por ejemplo, ayer salió un titular donde en España se estaba aprobando o se estaba incorporando como en las definiciones y tal, que el nazismo era una ideología protegida. O sea, se estaba haciendo esa connotación del nazismo mientras se está censurando la contra, ¿no? Y eso es ya una sustitución de todo, o sea, una sobreescritura de la historia, una desaparición del otro, una instalación de que supuestamente no se puede pensar diferente a lo que ellos proponen como un discurso universal. Y eso viene atado a una cuestión que sacó hoy precisamente en Colombia María Fernanda Cabal, que es una persona bastante odiada en Colombia, con razones de sobra, donde publica un hilo larguísimo, donde está señalando allí, supuestamente ella, ¿cómo se llama? Las personas socialistas entre los observadores internacionales. O sea, la Inquisición. Una cuestión absolutamente inverosímil, una cuestión absurda, pero que está pasando, que es real, que está ahí. Están apelando a suprimir la capacidad de asombro, están apelando a romper cualquier tabú, todo lo que se consideraba como con pudor y que no se podía hacer, bueno, ya eso no existe, ahora van por la calle del medio, van empezando como que con el tema del shock, haciendo que asimiles eso de manera mucho más rápida y que no te duela. Y eso viene atado a lo demás. También en España también la Comisión Europea tuiteaba un enlace donde sugería a las personas que vieran por allí la gente que estuviera violando las sanciones contra Rusia, que las denunciaran en ese enlace, o sea, en la cabeza de quién cabe, que vas a hacer toda esta sistematización de gente que no está pensando como tú, ¿no? Pues bueno, estamos en ese momento donde no solamente es una opinión, ahora son procesos legales que gobiernos hacen legales, gobiernos de extrema derecha, por supuesto, y nosotros qué estamos haciendo frente a eso, ¿no? Estamos absolutamente indefensos, estamos transitando en términos mediáticos y del Internet y de la tenencia de redes sociales en autopistas privadas que no son plazas públicas. Entonces, eso viene a construir de manera, ¿cómo diría? En todos los espacios, a nivel mundial, porque no es ni siquiera en la región nada más, es a nivel mundial esa misma lógica de supresión de cualquier cosa que se oponga a la lógica occidental, a cualquier cosa que se plante como por antiimperialista o que por lo menos quiera defender su derecho a la autodeterminación. Entonces, yo creo que estamos haciendo poco al respecto desde quienes nos oponemos a todas esas fuerzas fascistas y ese neonazismo que está cada vez más consolidándose y agarrando más fuerza, apoyándose en lo que decíamos hace un momento, el tema del código millennial y centennial y todo ese tema generacional. O sea, el fenómeno de Milei aquí es un tema generacional, que está apelando a esa gente que carece de formación política, que está idolatrando a un showman, pero con clarísimos objetivos políticos marcados además por un apoyo económico evidente. Entonces, todo se conecta y eso, por eso siempre insisto mucho en que tenemos que ver las cosas con un telescopio en un ojo y un microscopio en el otro. Estar siempre haciendo ese vaivén para no concentrarnos solamente en esa lógica ombliguista que a veces nos aborda porque, bueno, porque un país tiene muchos problemas. Yo pongo mucho el ejemplo de México, de que siendo tan grande, teniendo históricamente problemas severos en materia, por ejemplo, todo el narco y esta onda, siendo frontera con Estados Unidos y siendo una población tan grande, bueno, se sumerge en su lógica local. Afortunadamente, más recientemente está viendo hacia otra parte, está mirando más hacia abajo, más hacia el sur, más hacia fuera de sus fronteras, y eso es lo que tiene que hacerse desde todos los países, y ahí Venezuela, por supuesto, es vanguardia en ese sentido, o sea, apostando con Chávez a siempre estar mirándonos como parte de algo más grande, o sea, la patria grande llamamos, pero también más allá de la patria grande que es América, sino a nivel internacional, a nivel, del otro lado del charco diríamos también. Entonces todo se conecta y yo quisiera a veces dedicarme como, no sé, una hora, 2 horas a hacer como una pared completa de conexiones, así como la serie El Matarife, que empiezan a hacer todas las conexiones en hilos y fotos y tal. Bueno, así tendríamos que hacer, sistematizando los factores comunes de cómo actúa la derecha en los procesos electorales, sistematizando todas las estrategias que utilizan hasta el último momento, como es el caso de este hombre, Rodolfo Hernández, y sistematizando también
las reacciones y el cómo actúan en las redes sociales, pero para apelar en clave generacional. O sea, yo creo que ahí hay una cosa que tenemos que abordar. Yo no creo que dé demasiado tiempo de hacer mucho más en los 20 días que quedan, 25 días, no sé ya ni cuántos son, de- para la segunda vuelta en Colombia, pero bueno, creo que hay que echar el resto y no a estar a la capa caída. Le escuchaba yo a una compañera colombiana por allí que decía, no es momento de bajar la guardia. Y yo creo que eso no es algo que le compete solo a los colombianos. Sí, totalmente. Y con esto que decís de Venezuela, yo me pregunto también, ¿no? Pensando, usando Colombia como disparador para algunas reflexiones para Latinoamérica, porque aprovechando que estamos acá conversando, digo, Orlenis es una compañera que tiene un conocimiento, ya en 2 minutos nos habló de México, de Perú, de Ecuador, de Chile, de España, o sea, hay una capacidad, ¿no? De poder mirar la totalidad, y que me parece que eso es lo valioso, ¿no? De los cuadros revolucionarios sobre todo. Y en esto que decís de Venezuela, yo me pregunto, ¿no? No quiero, puede ser peligroso lo que voy a decir. Viste, cuando estás en vivo puede llegar a ser muy peligroso. Pero no, digo, acá dicen que sería una genialidad esa pared con conexiones, sí, la verdad. Sí, yo ya he sido testigo cuando Orlenis te dibujo un mapa de conexiones, pasan cosas hermosas, porque realmente se pueden establecer y ver las relaciones de poder que hay, ¿no? Y digo, desde Latinoamérica, muchas veces, caso Chile, ¿no? Quiero tomar el caso Chile e incluso el caso Argentina. Los progresismos a veces nos dibujan caminos del medio, ¿no? Y hasta qué punto, en este contexto en el que estamos tan delicado a nivel mundial, el camino revolucionario, la vía revolucionaria, la alternativa revolucionaria, la está ofreciendo la derecha, ¿no? Y cómo desde los progresismos en algunos países aparece esta negación de los procesos revolucionarios auténticos que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Aparece el eje del mal, que incluso el mismo progresismo lo desconoce y lo niega por tácticas electorales, que en algunos momentos es respetable, decir, bueno, vamos a ir a buscar el voto, qué sé yo, bueno, como táctica no nombremos porque sabemos que hay cierto voto, bueno, eso se respeta, ¿se entiende? Pero ya cuando en términos de política, en términos del pragmatismo de la política, de la práctica política, no aparece una alternativa revolucionaria de nuestro lado, o por lo menos la que tenemos se desconoce, ¿no? Es decir, bueno, Venezuela, Cuba y Nicaragua son los procesos políticos más auténticos, más populares, más revolucionarios que tenemos consolidados. Entonces, ¿qué ofrecemos si negamos eso? ¿No? Como una preocupación en términos de proyectos políticos para Latinoamérica. A veces lo lavado o el camino del medio termina generando que la radicalización o esa búsqueda de alternativas revolucionarias terminen siendo Milei diciendo que es la revolución, ¿no? Entonces, ¿cómo transitamos eso, ¿no? Nos radicalizamos a unas posiciones, a ofrecer una revolución, que encima tenemos las pruebas de que se puede, que existe y que se puede, o este camino del medio es la vía, ¿no? de construcción. Yo tengo mi respuesta, me imagino también la tuya, pero quisiera que pensáramos un poquito respecto de qué nos ha pasado cuando se ha elegido esta avenida del medio. Bueno, yo allí me quiero detener un momentito en algo que de repente pasa desapercibido, y es el hecho de que la utilización de esas palabras como revolución es un asunto absolutamente intencionado. Es decir, la derecha, en sus planes de reconquista de nuestro continente, se busca apropiar o robarnos nuestros códigos, nuestros símbolos. Lo vimos en Venezuela, cuando nuestra bandera nacional o la gorra asa tricolor, que primero la utilizó Chávez y después la estaba utilizando Capriles como campaña electoral y luego fue el símbolo
identitario de la derecha venezolana, de la oposición venezolana. Y así un montón de códigos. Hablan ellos de justicia social, empiezan a hablar ellos de un conjunto de cosas apelando a las carencias históricas de la gente, además con el descaro y la inmoralidad de no haber nunca reivindicado esas luchas. Pero saben que es un discurso que cala, saben, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que operan en el territorio y se meten en un barrio adentrado porque tienen los recursos y porque saben que funciona, trabaja ese lenguaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que la batalla es bastante más difícil, ¿no? Porque ellos tienen todos los medios para penetrar escurridizamente, no solamente en materia física, abordando el territorio, sino también a través de estos dispositivos. O sea, te bombardean vía WhatsApp, en grupitos de WhatsApp, te bombardean vía la configuración del algoritmo dentro de la gente que sigues, pero también dentro de la gente que no sigue, porque te bombardean de publicidad, y todo eso hace que reconfigures la concepción de las palabras que estás adoptando y empiezas a trasladar el concepto a otra cosa. O sea, si en un principio, a lo mejor aquí en Argentina, buena parte de los no tan jóvenes, de repente gente de, no sé, de 25, 30 años, pudiera tener en su cabeza asociada la palabra revolución con Nicaragua, Cuba y Venezuela, para bien o para mal, más recientemente, gente menor a esos 25 años, de 20, incluso adolescentes, la están asociando a otra cosa, pero eso es parte de un plan, eso es parte de, de un robo de identidad. Entonces eso es importante dejarlo claro y no decirlo una sola vez, sino insistir para que la gente sepa lo que se le está haciendo. Yo, por ejemplo, eh, hablo mucho del tema de la defensa propia en redes sociales, mientras, o sea, que podemos ejercer la defensa propia en todo este espectro tecnológico de, bueno, inteligencia artificial y un montón de cosas nos someten o nos esclavizan o todo esto, en función de que sepamos cómo lo utilizan en nuestra contra. Aquel escándalo de Cambridge Analytica, donde utilizaban sin consentimiento la información de más de 50 millones de usuarios en Facebook para campañas electorales, bueno, eso fue apenas un puntito de todo lo que se hace vía redes sociales. Entonces, teniendo eso claro, nosotros podemos accionar y decir, bueno, sé que cuando utilizo Instagram, me están bombardeando y están aprovechando cada paso que doy, cada like, cada comentario que hago, cada persona a la que le contesto más frecuentemente, para reconfigurar cómo me atacan y cómo me taladran, que mis ideas no son mías ya, sino que son del otro y todo lo que ya sabes. Entonces, poder dibujar eso y poder insistir en que, sobre todo la juventud, lo tenga claro, por lo menos les va a despertar curiosidad y ya van a estar un poquito más a la defensiva. Entonces, eso como primer elemento creo que es importantísimo. Y el hecho es como el tema de la gente que termina, o los países donde terminan llegando a puestas del medio, digamos, el caso de Chile es emblemático porque mucha gente celebró desde la propia izquierda, o sea, o desde los procesos incluso revolucionarios. Yo vi gente del chavismo, por ejemplo, celebrando que en Chile había ganado la izquierda y tal. Y yo decía muy firmemente allí, así me cayeran encima, yo les decía, cuidado, porque una cosa es que la izquierda de un país vote a un candidato X y otra cosa es que ese candidato sea de izquierda. Y lo mismo pasa con Gustavo Petro. Y lo mismo pasa en otras latitudes y pudiéramos tal vez tocar también, a lo mejor tangencialmente, a Argentina. Entonces, allí la cuestión va sobre la base de los hechos. En el caso de Boric, por ejemplo, cuando tú vas a perfilar quién es y a qué tendencia política responde, tú te puedes guiar, por ejemplo, cuando le preguntas qué piensa hacer al respecto de la nacionalización del litio y del cobre, que es una demanda histórica en Chile, y que más del 80% de la población lo demanda. Y dice, no, ese no es plan de gobierno, nosotros nunca hemos planteado eso, así que no está en la mesa. O sea, ya eso te delinea un asunto, ¿no? Totalmente. Cuando empiezas a ver, claro, cuando empiezas a ver ese tipo de comportamientos, pues, insisto, en esa pared que vamos a ir sistematizando, empiezas a decir, ah, bueno, mira, este que dice este coincide con este tipo de cosas que hace este otro. Y allí pongo de frente el caso de Alberto Fernández. Si bien en Venezuela nosotros tenemos o somos dolientes de que un gobierno que no sea o que sea antineoliberal, pudiéramos decir, en Argentina, nos tire, como decimos nosotros, o nos lance alguna piedra, también es bueno dejar claro otras cosas y ahí tenemos nosotros que pensar también con cabeza fría. Nosotros somos dolientes de una Argentina que a lo mejor en este momento no está siendo nuestra mejor amiga en términos gubernamentales, pero al mismo tiempo eh,
es un país que en unos meses atrás, por ejemplo, dejaba de suscribir, y yo insisto mucho en este punto, aquella demanda que estaban haciendo el presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Es un país que dejó de suscribir al Grupo de Lima. Entonces creo que esas noticias es importante tenerlos claros de manera objetiva, no dejarse llevar por el enardecimiento de que, ay, ¿cómo es posible que nos digan que no sé qué? Sino tratar de tender los puentes de diálogo, por lo menos los puentes de diálogo. Y toqué el tema de Alberto Fernández puntualmente para irme a lo actual, a este hecho de que están eh, con el tema del restablecimiento de relaciones diplomáticas oficiales y completas y plenas, pero plena fue la palabra que usó Alberto, con Venezuela, pero eso parte indiscutiblemente de una acción previa, que todos sabemos qué acción fue esa, y fue la reunión de Estados Unidos en Venezuela, y sin que me quede nada por dentro, eso fue evidente. O sea, si esa reunión no se hubiese dado, yo dudo, lo dificulto, que se hubiese hecho tan pronto una declaración de este tipo, que además lo hace al lado de Guillermo Lazo, que tampoco nos quiere, entonces así como una cuestión que va en la misma línea, ¿no? Pero como con un visto bueno dado. Entonces, ese tipo de acciones también nos dicen cosas y nosotros tenemos que empezar a notar cada una de esas cosas para empezar a unir los puntos, que me parece vital para que empecemos a reunir la información y verla desde afuera o desde arriba. No solamente verlo en puntos aislados, no solamente ver el árbol, porque eso nos va a saber identificar. Entonces ya podemos decir, ah, bueno, mira, Gustavo Petro es así, así, asado. Gustavo, Alberto Fernández así, así, asado. El tipo este Bukele, que la gente también lo pone como una cosa súper top, y que además tiene bastante apoyo popular contra lo que muchos puedan pensar en Centroamérica o en Latinoamérica en general, pero eso pasa por todo lo que dije antes de la apropiación de códigos, de la industria mediática tributando a favor, de una especie de falso consenso nacional taladrado vía redes sociales, de un manejo brillante del marketing político y muchísimo financiamiento. Entonces, bueno, eso es una cosa como para amanecer aquí hablando de todo eso. Sí, sí. Pero de verdad, la sistematización es vital poder identificar esos puntos y yo creo que eso tenemos que hacerlo indiscutiblemente en colectivo. A veces yo puedo ver cosas que otras personas o compañeros y compañeras no ven y ellos pueden ver cosas que yo no vi y eso por eso es vital la articulación. Sí, totalmente, totalmente, Orlenis. Bueno, para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta en relación, vos sabés que estuvimos escribiendo esta semana sobre lo que se venía, más o menos sobre lo que representaba, esto de la caracterización entre las fuerzas de la guerra y las fuerzas de la paz, ¿no? Como poder caracterizar lo que está en disputa en relación al proceso electoral, teniendo en cuenta, ¿no?, esto que tengo acá atrás, que es el proceso popular que se despertó hace un año, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le dejarías a los oyentes y a quienes nos van escuchando y van tomándonos como referencia en relación a los temas de geopolítica en esta segunda vuelta y en estos 20 días, 25 días, que yo tampoco sé exactamente cuántos son, pero vamos a estar, lo que sean, vamos a estar pendientes cada uno de esos días en relación a cómo se construye y cómo se cede también, ¿no? Porque así como la derecha va a hacer sus alianzas, también cuáles son los puntos, que lo hablábamos y lo comentábamos también en la nota, entre la amplitud y la gobernabilidad, ¿no?, que puede llegar a tener Petro, para las alianzas que va a tener que hacer también en términos políticos para garantizar la victoria, los votos que se necesitan para la victoria. Entonces, ¿qué mensaje nos dejás a quienes desde Argentina y desde otros puntos de Latinoamérica y del mundo estamos leyendo y siguiendo el tema de la segunda vuelta para estos 20 días? Bueno, y en ese punto primero quiero felicitarlos por el informe que elaboraron. Yo estuve por allí bombardeando gente vía WhatsApp, compartiéndolo. Muchas De gracias, verdad que es sí, un sí, sí, muchas insumo, gracias por eso. es un insumo importantísimo. Además que siempre necesitamos este tipo de cosas, ¿no? Que alguien nos ayude a ubicarnos con todos los elementos, porque de repente una persona que no es militante de la comunicación política o que no es un investigador o que no es un periodista, se quiere informar y se encuentra con sopotoscientos enlaces y cosas y infografías, videos y cuántas horas no tiene que escuchar a alguien para poder informarse. Entonces,
la síntesis de análisis es muy importante y la verdad es que allí yo celebro trabajos como ese. Eh, el mensaje va más en función de que la gente sea parte. Yo quiero insistir en eso, que la gente sea parte de este proceso, porque fíjate, es una ruta. Yo de repente no participé directamente en la elaboración de ese informe, pero fui parte de él en su difusión una vez publicado. Yo creo que todas las personas deben asumirse parte de esa tarea. Si bien no todavía despiertan, como digamos, ese hábito, esa, no sé, esa chispa de estar allí comunicándolo todo, informándose a cada momento con todo y ser también comunicador, pues también puede ayudar en esa onda a compartir, a echar vínculos, a acercar personas. Yo, por ejemplo, aquí me encontraba compañeros que hacen muy buen trabajo en materia de comunicación digital y están en la misma ciudad y ellos no se conocen. Y yo sí los conozco estando desde Venezuela. Entonces yo digo, conózcanse, que es como lo que tenemos que hacer urgentemente. Entonces yo casi que suplico que todas las personas allí nos concentremos mucho en cada vez ir aprendiendo más, no solamente a estar presente en las redes sociales, sino a optimizar su uso como herramienta política, que podemos allí sacar un provecho espectacular si nos unimos. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen en cada uno de los países que nos reconocemos como parte de una misma lucha y que además tenemos el mismo enemigo en común, podemos aportar de manera simultánea en todo esto. Y allí es vital que comprendamos que es demasiado urgente, ni siquiera solamente necesario e importante, sino urgente que seamos parte de la cotidianidad, no solamente de las coyunturas. A veces nos pasa que vamos a voltear la mirada a un país porque hay un proceso electoral muy importante o porque hay un estallido social y de repente queremos saber por qué carrizo hay un estallido social. Pero si nosotros nos concentramos a acompañar la cotidianidad, yo sé que es complicado porque, bueno, cada país tiene 1500 acontecimientos en su haber y demasiadas complicaciones, pero en función precisamente de ese flujo de articulación, de información permanente, de militancia conjunta, se puede llevar esa tarea cotidianamente. Entonces, ya, y además les digo que cuando se hacen parte de eso no hay retorno, no hay retorno porque es apasionante. O sea, todo el tema geopolítico, el internacionalismo, la militancia en la comunicación política y todo esto empieza a verse de una forma muy, muy interna espectacular. O sea, te arropa, te aborda, te atrapa y ahí te quedas porque además sabes que estás contribuyendo con algo que trasciende. No es algo que solamente pasó un ratito, no es una foto que publicaste de un acto y miren, esto sucedió, sino que estás más bien aportando a desmontar las matrices que nos quieren taladrar, a desmontar toda ¿cómo se llama? El psicoterror que nos quiere destruir cognitivamente también. Entonces, bueno, yo creo que es eso, encontrarnos, articular y formarnos siempre, cada vez más, para poder optimizar nuestro uso de estas herramientas y luego, bueno, más adelante también ser nosotros vanguardia de otras herramientas. Totalmente, Orlenis. Bueno, con Orlenis el otro día nos juntamos a tomar un café porque está en Argentina, entonces yo aprovecho y aprovechamos para encontrarnos y para conversar y no nos dimos cuenta y nos pasamos 5 horas charlando. Fue impresionante. Pero porque precisamente está bueno esto que decís de que no se trata de abordar las coyunturas cuando aparecen los procesos electorales, sino de tejernos, ¿no? De ir tejiéndonos en la concepción, sobre todo quienes estamos posicionados desde este lugar, ¿no? De entender la patria grande como un objetivo político, de entender las redes sociales y las plataformas como un instrumento de reproducción de este objetivo y de esta mirada revolucionaria que tenemos de la política, tratando también de entender este momento que estamos atravesando y encontrar los instrumentos y las formas para poder dar respuesta y para poder darle más magnitud a estos debates, ¿no? Entonces me parece súper importante lo que decís de tejernos de alguna manera. Estábamos charlando también antes de arrancar en mañana mismo tener una iniciativa entre compañeras, qué bonito que somos siempre compañeras, que nos vamos encontrando, compañeras mujeres, poco común, pero sin embargo que estamos ahí de mujeres en geopolítica, discutiendo estos temas e ir generando iniciativas, ¿no? Decir, bueno, a ver, en estos 20 días, todos estos activos políticos que estamos
preocupados, preocupadas, con la cabeza, vamos a estar con la cabeza puesta en Venezuela. Bueno, en Colombia, ¿qué iniciativas, qué acciones podemos empujar y tejer para acompañar ese proceso electoral que trae de la mano una batalla decisiva, no solamente para Colombia, sino para toda Latinoamérica, porque sabemos que este Fernández viene con un as en la manga, igual es uribismo, también es uribismo. Hernández. Perdón. Hernández. Sí, nada que ver. Entiendan que venimos durmiendo 3 horas. Así estamos los militantes. Perdón, que Hernández viene con un as en la manga, viene cargado del acompañamiento de Estados Unidos. Sabemos que eso no se va a modificar, sabemos que Colombia para Latinoamérica es cabeza de playa de un programa que es el neoliberalismo, que es el saqueo, que es el hambre, que es la apropiación de nuestros recursos naturales, de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, bueno, seguir pensando detrás de cámara, como ya venimos haciendo, cuáles son las iniciativas que pueden impulsar. Así que mañana vamos a estar, estamos ahí definiendo, nos falta terminar de charlar, pero también generando espacios de reflexión, espacios de debate y espacios de aparición en las redes, ¿no? De aparecer y poder estar tejiendo otras voces. Me parece que eso es fundamental, así que vamos por ahí, vamos a seguir por ahí, seguimos discutiendo, acompañando Cuba, Venezuela, Nicaragua, esta iniciativa de varios países que ya se plegaron a esto de no ir a esa cumbre de las Américas, de la cual Orleni yo sé que ni le interesa ponerla en la agenda porque es subirle el precio a los ejes que nos quieren poner a discutir también desde los Estados Unidos. Pero qué importante estas iniciativas de decir no estamos, no vamos, no acompañamos, y en función de todo esto contrahegemónico ir caminando hacia otra hegemonía que no es ni más ni menos que es la de los pueblos, ¿no? Que es una donde estamos todos, la capacidad influencia de otro tipo de formas de vivir, que es lo que un poquito estuvimos haciendo en Luján este fin de semana, es decir, otras formas de relacionarnos, otras formas de vivir son posibles, y poder ser comunicadores y comunicadoras de esas voces me parece que en estos momentos decisivos acompañar al pueblo colombiano desde este lugar también es fundamental. Así que bueno, Lenis, te recontraagradezco por haberte conectado. Tuviste que esperar un rato ahí tras bambalina. Me dice, tengo frío. No me dijo, no, me voy, no, tengo frío. Apúrense. Y mi sticker de coreanita que hace así. Sí. Sí, los stickers. El sticker de la chinita de Orleni, fantástico. Así que bueno, muchísimas gracias por la paciencia, por la hora, por todo. Y bueno, seguimos charlando ahí cuando terminemos con el Twitch, a ver cómo conectamos mañana, que vamos a salir con las compañeras también, con Alina y con Carmen, dijimos, ¿no? Carmen Parejo. Con Carmen Parejo, Alina Duarte y Carmen Parejo, vamos a estar ahí haciendo rápidamente un proceso de debate y de reflexión para seguir analizando esto. Así que mañana nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir charlando, y en cuanto estemos en Buenos Aires nos encontramos, que te llevo regalito desde San Luis también. Bueno, ahí nos estamos coordinando. Va a ser bastante interesante ese ejercicio de mañana, porque además de encontrarnos mujeres que estamos en esta onda, está también el testimonio de Alina, que estuvo en Medellín haciendo cobertura, pero además la transmisión va a ser retransmitida por compañeras y compañeros de distintos medios digitales en Chile en particular y bueno, en otras latitudes. Así que va a estar bastante chévere, así que bueno, nos vemos por ahí. Me pueden seguir en redes sociales, @OrlenisOB. Sí, me imagino que todos mis seguidores ya te siguen, pero si no... En Twitter fundamentalmente, pero también estoy en Instagram y Telegram. Me queda 2% de batería, así que si esto se apaga, no sé. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Orlenis, y seguimos charlando. Mañana vamos a estar en difusión, vamos a estar difundiendo esto que les contamos, así que a seguir, Orlenis, y nos vemos mañana. Muchas gracias. Chau. Buenas noches.
Bueno, estamos ahí. A ver, no me veo. ¿Qué pasa que no me veo? Esperen un minuto. Mientras tanto, a ver, yo voy a agarrar este platito con comida porque venimos. Acá, mi amor, se milita fuerte. El hambre que tengo. Yo voy a seguir hablando mientras como. Quería decirles algo. Sigan a Orlenis. Es muy importante. Orlenis es una compañera que hace comunicación política, de la cual seguimos aprendiendo muchísimo y que tiene el trabajo fundamentalmente de hacer comunicación política desde las plataformas, pero tejiendo y articulando los procesos políticos territoriales. Y eso me parece que es fundamental porque hay muchos comunicadores y comunicadoras que se asumen desde la comunicación solamente, ¿no? Y creo que este rol activo en la articulación de los procesos políticos territoriales tiene un plus y es fundamental. Así que bueno, no voy a hacer ningún chivo, voy a tapar la botella así. Pero me voy a tomar un traguito de esto dulce, porque no, como que no me da para comer y hablar, así que me como un pedazo para engañar el estómago y seguimos otro rato y después comeré un poco más. Bueno, esta es la situación con Colombia. Realmente está muy bueno lo que plantea Orlenis, está muy bueno su análisis porque nos permite dimensionar de qué es lo que estamos hablando. Está bueno poder tomar el dato de la abstención como un objetivo en sí mismo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir a buscar esos votos, vamos a ir a revertir, hay margen de revertir esta situación, esta segunda vuelta que se nos presenta en una primera instancia como algo preocupante, pero que realmente finalmente termina siendo esperanzador porque nos genera condiciones para una victoria. Eso es importante. Y también esto de decir el uribismo apoyando al uribismo, ¿no? Es el meme del hombre araña. Estamos hablando de uribismo y los proyectos que se enfrentan sigue siendo lo mismo, el de la paz y el de la guerra. Entonces, en un contexto donde, por ejemplo, en Texas hubo una masacre en una escuela primaria en el marco de un país que tiene legalizada la aportación de armas, Milei diciendo que banca la aportación de armas y procesos políticos donde aparecen referentes de la derecha cada vez más radicalizados en sus posiciones. Ante esta preocupante situación respondemos con lucha, respondemos con política, respondemos con organización. Me parece que eso es fundamental. Entonces, en ese contexto, quiero contarles este fin de lo que pasó este fin de en la comuna. Estuvimos en la Crisálida. La Crisálida es mejor les explico así. Estuvimos en Luján. Luján es una localidad que queda en el interior de la provincia de San Luis. Ahí en San Luis existe un proceso organizacional que se llama La Crisálida. Es un proceso de organización comunal que se basa en la construcción de los ¿Hacemos video reacción? ¿Les parece? ¿Con el videito? Bueno, podemos hacer así. Sí. Vamos a hacer entonces la video reacción. Estuvimos haciendo unas jornadas de trabajo voluntario donde, bueno, ahí vamos a video reacción. Se ve una cosa tras otra. Y entonces vamos a agregar. Me voy a comer otro pedazo de pizza mientras vamos agregando las cositas. Espectacular, de rúcula y jamón crudo.
Ahí va. Ujú. Este es el mundo, chicos. Esta es la vida real. ¿Qué quieren que les diga? Hay que tener paciencia. Hicimos el Twitch re tarde, pero lo hicimos porque queríamos hablar. Queríamos hablar de Colombia. También estuvo el foro de Davos. Preparamos algunas cosillas sobre el foro de Davos. Son las 12 de la noche, igual no sé hasta dónde vamos a seguir. Estamos cansados. La gorda comía. Mientras suceden todas esas pantallas una tras de la otra, yo voy a seguir comiendo, les aviso. Voy a comer todo lo que pueda. ¿Qué onda? A mí me dijeron que en Twitch vos puedes hacer lo que se te cante el ojete y puedes comer, puedes dejar la cámara e ir al baño. Por eso me gusta Twitch, porque puedes hacer estas cosas, por ejemplo. Bueno, les voy contando mientras. Larga el sándwich. Bueno, estuvimos en la Crisálida. La Crisálida es una experiencia de organización popular, comunal, con pequeños productores, con toda la gente que vive en Luján, donde lo que se busca precisamente es crear procesos de organización basados en la construcción de relaciones sociales no mercantilizadas, que yo siempre lo digo, siempre estoy hablando de ese tema, de las relaciones sociales no mercantilizadas. Entonces, en esta ocasión estuvieron participando de unas jornadas rurales, vivenciales, de trabajo voluntario, ¿no? ¿Así era? Tremendo name. Jornadas rurales de trabajo voluntario. Bien. Así se llamaban. En estas jornadas, estudiantes de la Universidad de San Luis, de Villa Mercedes, de la Universidad de Río Cuarto y de la Universidad Massa de Mendoza, estuvieron haciendo prácticas de distintos tipos. Teníamos un videíto, yo calculo que lo vamos a pasar en el próximo Twitch porque todavía no teníamos señal. Yo entrevistamos a Jessica Leyes, que ella es, todavía no se descarga, está en proceso, así que ella nos contaba cuáles eran las actividades que se habían hecho. Y ahí lo que hicieron los estudiantes y las estudiantes universitarias fue sanidad animal, atención primaria de la salud, alfabetización, relevamientos de alfabetización, huertas, compost y toda una serie de actividades que tenían como objetivo que los estudiantes y las estudiantes pudieran conocer un poco la realidad más allá de las prácticas que llevan adelante cotidianamente en la universidad, que quienes pasamos por la universidad sabemos muy bien que no te enseñan una mierda de lo que pasa en la realidad. ¿No hay video? ¿No vemos? Se ve así, me dicen. ¿Qué hacemos? Sigo hablando. Ya encontramos la solución en este breve instante, mientras yo saciaba mi hambre. Vamos a mostrar este videíto, que es cortito. Igual no le quiero hacer muy largo el Twitch. Ahí está. ¿Ven? Confírmenme que ven. También estuvimos en una batalla de freestyle, se llama, ¿no? Y ahí aprendí, quiero empezar a practicar rapear, así que capaz que en algún momento empiece a hacer unos vivos, todos de rapeo. Me recabió.
Está buenísimo, ¿sabes? La catarsis. Bueno, vamos a mirar el videito. ¿Ves? Esto fue sanidad animal. Ese es el compost que se fabricó para sacar materia orgánica. Ese también es el compost. ¿Están viendo? Confírmenme. Esa fue la inauguración del compost, las primeras verduritas. Bueno, eso los veterinarios no sé qué le hacen a las ovejas, a los bichos. Ese fue el calefón solar. Eso también, animalitos, muchos animalitos por todos lados. Esa fue Sembramos Yacom. Es una planta andina con muchísimas propiedades. Y ahí se le estaba haciendo una protección porque con las heladas que caen, el frío que pasamos. Ahí se ve Jimena, compañera de CLAE, trabajando duro. Bueno, un folclorito, por supuesto. Folclore popular. Y bueno, faltó la batalla de freestyle. Yo publiqué algo en mis redes el otro día. Pero bueno, algo de eso fue lo que anduvimos haciendo en la semana. Quería compartirlo, quería que lo veamos porque precisamente tiene que ver, y lo voy a enlazar un poquito con lo de Colombia, ¿no? Porque la importancia de construir procesos auténticos de poder popular, ¿no? Es decir, bueno, después, ¿qué es lo que garantiza que en las localidades, en los municipios, en los departamentos, no ganen las operaciones de Cambridge Analytica, los mensajes, las tendencias y los aparateos que llevan adelante los medios de comunicación? Y bueno, teniendo una construcción de poder territorial que permita poder explicar a la gente qué es lo que está en disputa, ¿no? Y poder hacer partícipe a quienes son los más excluidos de algún proceso auténtico de organización, ¿no? Que no tenga que ver con el ejercicio del ciudadano de ir a ejercer su voto y que eso sea toda la participación que tiene la mayor cantidad de los ciudadanos y ciudadanas de un país, sino que el ejercicio de ese voto sea la síntesis de una representación auténtica de los intereses populares. Es decir, voy a ejercer mi voto, pero porque soy consciente de cuál es el interés que me representa, ¿no? Y eso no hay otra forma de construirlo. Y en Argentina lo hemos demostrado también, porque incluso de los años de kirchnerismo podemos sacar esa conclusión, decir, bueno, la construcción de poder popular es la única salida de los pueblos. La construcción de poder popular es la que se construye a través de la militancia, a través de la organización, a través de la generación de procesos auténticos de organización territorial, local, que vayan generando otro tipo de relaciones, que puedan acompañar el desarrollo de una conciencia que traiga otras cosas como consecuencia, y que la consecuencia no sea simplemente un candidato, un voto, un gobierno, sino que la consecuencia sea transformar la realidad desde un lugar activo, y desde ese lugar activo ejercer el derecho al voto. Pero hay una diferencia muy grande entre una democracia participativa, donde los sujetos y las sujetas de la política realmente construyen y son partícipes de sus propias condiciones, a un proceso de democracia vertical donde simplemente se va a votar y nada más. Entonces, la democracia también está en disputa, y la única forma de que esa democracia se vaya torciendo hacia un lugar más popular o más representativo de los intereses populares es a través de la organización. Entonces, esta relación que quería hacer, porque otro tema que habíamos preparado era el del foro de Davos, ¿no? Lo que fue el foro de Davos, las declaraciones tremendas de Bill Gates. Íbamos a scrollear algunas notas, pero voy a hacer mucha síntesis porque son las 12 de la noche y realmente estamos agotados, y quiero que quede esto medio integrado en algunas ideas como para poder dejar planteado lo general.
el foro de Davos, los tipos más ricos del mundo se organizan, tienen conciencia, construyen poder, arman su programa, lo defienden, tienen muy claro lo que quieren. El problema es que son unos pocos, y el problema es que esos pocos se apropian de la riqueza de la mayoría. Y no solo eso, sino que además arman un programa usando todos los instrumentos que tienen, entre los cuales, Orlenis lo decía muy bien recién, algunos son los medios de comunicación y las plataformas digitales, como forma de imponer su interés particular, que es muy chiquito, que es el del foro de Davos. Habían unos datos que teníamos de la Oxfam de cómo se ha multiplicado la concentración de la riqueza. Acá me los pasan, mirá, 263 millones de personas en la pobreza extrema. 263 millones de personas. ¿Cuántas argentinas son? O sea, ¿cuántas argentinas son pobres enteras? 1 millón de nuevos pobres cada 33 horas. Esto lo sacó la Oxfam hace poquito, ahora en el marco del foro de Davos. 573 solamente. O sea, 263 millones de nuevos pobres, de millones de personas en la extrema pobreza, y 573 nuevos multimillonarios. Un nuevo mega rico cada 30 horas. Entonces tenemos que hay 1 millón de nuevos pobres cada 30 horas y un nuevo mega rico cada 30 horas. O sea, es tremendamente impresionante el nivel de concentración de la riqueza. Entonces, estos tipos sí se organizan, arman su foro de Davos, arman su partido, arman su programa, arman sus consignas y te imponen su interés particular como el general. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si lo único que nosotros no tenemos los medios de producción, no tenemos las plataformas digitales, no tenemos en muchos casos los gobiernos, o cuando tenemos gobiernos progresistas nos termina pasando que nos pone el plan, por ejemplo, el FMI o los mismos organismos supranacionales y sus programas que son los del foro de Davos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda organizarnos. Lo único que nos queda es poder construir este tejido, esta red de relaciones entre actores que pretendemos otra forma de vivir, porque al fin y al cabo es eso, decir, bueno, está bien, en toda esta rosca de electoral, política, ¿qué es lo que está en juego? Está en juego la dignidad, está en juego esa palabra que termina siendo tan trillada que es la justicia social. Si lo que buscamos al fin y al cabo es vivir bien, no es lujos, no es vulgaridad, no, es vivir bien. Y en ese vivir bien, los ricos y las burocracias y los que ya están acomodados en lugares de privilegio, incluso aunque estén de este lado, no van a tampoco moverse demasiado para vivir bien, porque ellos ya viven bien. Entonces, ¿cómo hacemos para construir esos tejidos y esas relaciones? Yo creo, estoy convencida, de que la crisálida, por ejemplo, y la experiencia de este fin de semana, donde estudiantes universitarios que podrían pasar sin pena ni gloria por la carrera y recibirse, pasan por una experiencia que los acerca a los pequeños productores, a la realidad que viven las personas en los pueblos, en el interior, las carencias, las necesidades, los olvidos por parte de los gobiernos, la cantidad de dificultades a las que se tienen que enfrentar, no poder atender los animales, no poder comprar los remedios, que se les hielen las plantas, la cantidad de condiciones que son el fundamento de la desigualdad. Ahí es donde se entiende y realmente se puede internalizar y comprender, y uno se puede sensibilizar con esa desigualdad tan profunda. Entonces, frente al foro de Davos le oponemos la crisálida. La crisálida que además tiene la mariposa, porque la crisálida se convierte en mariposa, ¿no? Entonces, decir, bueno, las alas de la mariposa son las de la organización política, las de la organización barrial, la de la construcción de territorios, la de caminar estas nuevas relaciones sociales desmercantilizadas, basadas en otros valores, que trascienden incluso las estructuras burocráticas que muchas veces nos estructuran y no nos dejan romper esas cadenas que nos atan. Entonces, bueno, no es la mariposa
no es la mariposa, es la lucha la que libera. Ese es el logo que tiene pintado en la pared, en un mural precioso, el galpón donde funciona la crisálida. Así que no es la mariposa, es la lucha la que libera. Así que luche y que se escuche, vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir luchando y vamos a cortar acá porque ha sido días muy largos, una jornada maravillosa que queremos seguir disfrutando. Y bueno, acá estamos con unas pizzas, están ahí los compañeros bancando como siempre. No solo hemos dormido 3 horas, sino que llegamos, instalamos todo y nos pusimos a trabajar para generar esta instancia de reflexión sobre lo de Colombia. Súper agradecida con Orlenis. Mañana vamos a tener también por eso no me preocupa tanto, porque mañana vamos a seguir conversando sobre el tema. Entonces quería contarles estas 2 cositas. Me quedo con los materiales. Vamos a ver si en el transcurso de la semana, por ahí el miércoles, podemos prender y les muestro los videitos y les muestro todo el material que teníamos para contarles del foro de Davos y de lo que fue la comuna, incluso mismo de las elecciones. De último volvemos a aprender y seguimos charlando. Porque ya llevamos un buen tiempo, porque acá no veo en el OBS cuánto, horita y media de charla. Así que bueno, como dijo Rafael Amor, no es la mariposa, es la lucha la que libera. Nos vemos en la próxima. Fuerte el aplauso.